Buenas a todos y a todas. Soy Alfredo Rodil Martínez, colaborador de la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros, la UEAM, de Obras Misionales Pontificias, en la ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina. Este video tiene por finalidad adentrarnos a los misterios, ¿eh? En torno a lo que son los milagros de Jesús. Los llamamos los milagros o también los sacramentos de Jesús, porque unos y otros son fuentes de gracia. Los cristianos estamos habituados a participar de las celebraciones litúrgicas donde obtenemos la gracia de los sacramentos. Pero de los milagros y con los milagros Jesús también obraba y operaba la gracia en aquellos que eran beneficiarios de los mismos. ¿Por qué queremos ahondar en el misterio de los milagros? Porque los que trabajamos con sufrientes, con personas que transitan enfermedad o personas adultos o adultas mayores, a veces con muchos achaques que traen los años y ya limitaciones que les impiden seguir sosteniendo actividades misioneras que en sus años mozos realizaban. Las personas de la UEAN son personas que tienen mucha fe y una trayectoria misionera muy importante, o trabajando intensamente en las comunidades parroquiales, o actividades que tienen que ver con la construcción del reino de Dios, actividades en torno a la justicia, en torno a la asistencia de los pobres y la promoción de sus dignidades. Bueno, en fin, son actividades misioneras que a veces por o la enfermedad o las limitaciones que traen los años ya uno no puede seguir sosteniendo. Sin embargo, en la UEAN proponemos y ayudamos a tomar conciencia que esta actividad misionera siga vigente y activa. Nunca la actividad misionera es pasiva, siempre es activa, quizás con estilos diferentes. Pero bueno, justamente como trabajamos en este mundo de los sufrientes, queremos conocer a través de los milagros cómo hacía Jesús cuando se encontraba con un sufriente. Cómo los miraba, qué les decía, qué gestos realizaba, cómo se aproximaba a ellos, cómo los sanaba, cómo los liberaba. Justamente por eso es que encaramos este video de los sacramentos de Jesús o sus milagros que nos invitan a dar vida. Lo primero que es necesario destacar es lo que está referenciado aquí en este texto de Marcos 6, cuando dice que ellos yéndose de allí iban predicando a la gente la conversión. Expulsaban a muchos demonios y curaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Este texto nos muestra concisamente cómo la misión que Jesús les encomendó a los 12 y a los apóstoles y a los discípulos era precisamente replicar algo que él hacía en su ministerio público. Justamente él hacía eso, predicaba la conversión, curaba enfermos, expulsaba demonios. Y nos pide a nosotros, como aquellos 12 y aquellos discípulos, que hagamos lo mismo. Bueno, y para nosotros esto es todo un desafío, ¿no? Más los que trabajamos justamente con sufrientes, con personas que transitan enfermedad, y muchas veces enfermedades muy graves, y enfermedades que siguen su curso, lamentablemente, o limitaciones físicas, personas que o no pueden ver o que tienen paralizado parte o gran parte de sus cuerpos, o gente que tiene enfermedades terminales, o gente que también tiene intranquilidades o angustias, perturbaciones interiores, y sin embargo nosotros nos encontramos con esa limitación real de constatar que el milagro, que sería lo que uno esperaría, la salud física, la salud mental, la salud interior, no siempre es lo cotidiano, no siempre. En general no es lo cotidiano en nuestra tarea pastoral.
en nuestra tarea pastoral no es lo habitual. La aparición de la Virgen o de Jesús o que un ciego empiece a ver o que un paralítico comience a caminar, eso no es algo de nuestra habitualidad, al menos de la mía, creo que la de ustedes será otro tanto, ¿no? Alguno capaz tenga algún testimonio, alguno, pero son acontecimientos aislados, diría yo. O sea, el milagro es algo que en nuestra realidad cotidiana es algo atípico, no es algo de lo habitual, no es algo de lo habitual. Entonces, bueno, este es un gran desafío para los seguidores de Jesús, para los que queremos seguir los pasos de Él, ser sus discípulos, cómo llevar a la práctica concreta y realmente y eficazmente este mandato que nos pide. Prediquemos la conversión, expulsemos los demonios y sanemos los enfermos. Es todo un gran desafío. Ahora bien, cuando nos adentramos a estos misterios de los milagros, es necesario recordar estas palabras de Pablo, que decía en 1 Corintios. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero al hacerme hombre dejé todas las cosas de niño. Interesante esto que dice Pablo, ¿eh? Con esto constatamos que cambia, todo cambia, nuestro cuerpo cambia, las experiencias amorosas cambian, la comprensión de la realidad, de la historia, de lo que acontece, de la propia existencia cambia. O sea, no tenemos los humanos a lo largo de la historia algún concepto o alguna idea que pueda ser absolutamente perdurable e inmóvil. Incluso hasta la de Dios, incluso hasta la de los dogmas que nosotros decimos, profesamos y adherimos. O sea, nuestra comprensión no es fija, siempre es dinámica, vamos profundizando, nos vamos confundiendo más, vamos clarificando más. Creemos en Dios, pero la comprensión que tenemos de Dios ahora no podemos decir que es la misma comprensión que teníamos a los 5 años. Con los milagros pasa algo muy parecido, o sea, no podemos seguir sosteniendo o proclamando la explicación de un milagro como la entendíamos a los 8 años. Yo recuerdo hasta los 8 años esperaba a los Reyes Magos o sea, la comprensión que vamos teniendo a medida que crecemos es diferente y eso no significa invalidar lo que sosteníamos de chicos, o sea, decir, era mentira, no se trata de que era mentira, no, era cierto, pero era cierto con una explicación que alcanza a la mentalidad de un niño de 8 años, pero a la mentalidad de una persona de 30, de 40, de 60, esas explicaciones no son suficientes. Por eso necesitamos profundizar en la comprensión de los misterios de Dios, particularmente en esta charla de los misterios de los milagros. En realidad necesitamos profundizar nuestra comprensión de la fe. O sea, no es que nuestra fe cambia, deja de ser la que era antes y ahora es otra, distinta. Es la misma, es como nosotros. Yo sigo siendo la misma persona, pero claramente mi cuerpo no es el mismo de hace 40 años. Mis pensamientos no son los mismos, mis habilidades, mis fuerzas, mis capacidades no son las mismas. Nosotros desde la fe decimos que seguimos eligiendo lo mismo, queremos elegir lo mismo que creemos, no queremos cambiar de fe, pero sí aspiramos a saber cada vez más y a querer cada vez mejor. No nos queremos quedar siempre con la misma explicación y siempre con el mismo querer, afecto, queremos crecer en el conocimiento y el amor. Y decimos que queremos crecer en nuestro conocimiento y en nuestro amor, porque sin darnos cuenta, con lo que pensamos de los milagros, revelamos cómo es Dios en quien creemos. No es que Dios cambia, pero la comprensión que teníamos de Dios a los 5 años, a los 8 años, no puede ser la misma comprensión que tenemos hoy. Y nuestra adhesión, nuestro seguimiento, nuestro amor por Dios tampoco será la misma. A veces será mejor, a veces será peor, pero lo que sí es cierto es que es diferente. Vamos creciendo en este conocimiento y en este amor. Y a veces
diciendo lo que nosotros pensamos de lo que es un buen milagro, sin darnos cuenta, revela lo que en realidad podemos llegar a decir sobre Dios. Ya lo vamos a ver a lo largo de esta charla. Por ejemplo, vamos a exponer algunas ideas en torno a lo que creemos de los milagros. Cuando decimos los milagros los obtienen solo los que tienen fe, en realidad, ¿qué estamos afirmando? Solo los que tienen fe, los creyentes. Para nosotros tener fe es creer en Jesús. Solo los que creemos en Jesús. ¿Será así? ¿O Dios otorga milagros independientemente de la fe? Creyentes y no creyentes. Nosotros esperaríamos que solo los milagros recaerían sobre los creyentes. ¿Pero es así? Hay varios ejemplos que contradicen esta idea, pero en Marcos hay un ejemplo muy contundente. Es el poseído de la sinagoga, el endemoniado. Claramente no era un creyente de Jesús. Y sin embargo Jesús, aún sin él habiéndoselo pedido, ni nadie, lo cura. También solemos decir, los milagros son para manifestar el poder de Dios. El poder de Dios. Dios expresa su omnipotencia y su poder en los milagros. ¿Será así también? Porque en realidad Jesús, muchos de los milagros que hizo, procuró que se mantuvieran en secreto. Y bueno, tenemos el gran ejemplo del milagro central de nuestra vida cristiana. La Eucaristía. Qué milagro la Eucaristía, fuente y culmen de toda nuestra vida cristiana. Si hay milagro en el que menos se expresa el poder de Dios, precisamente es ese, la Eucaristía, pan y vino. ¿Quién pudiera, si no es con los ojos y el corazón que nos da la fe, poder percibir en este milagro algo portentoso? Otra afirmación, los milagros los obtienen solo los buenos. Tenés que tener un corazón puro, un corazón limpio, un corazón creyente, como recién mencionábamos, para que Dios obre en vos un milagro. Si no, no lo obtendrás. Y en el caso de la multiplicación de los panes, teníamos que pensar que los miles que comieron eran todos buenos. ¿Serían todos buenos? Otra afirmación. Los milagros son siempre iniciativa de Dios como expresión de su amor. Siempre es Dios el que toma la iniciativa. Él es el que insta las situaciones, los acontecimientos, la historia para otorgar un milagro. ¿En realidad es así? ¿Por qué rezamos entonces? ¿Por qué le pedimos a Dios? ¿Por qué le pedimos ante una enfermedad, ante una dificultad? Si Él tiene la iniciativa, ¿por qué tendríamos que rezar nosotros si la iniciativa siempre fuera de Dios? Por poner un ejemplo, y con la hija de la Sirofenicia, ¿cómo aconteció ese milagro? ¿La iniciativa la tuvo Jesús? Realmente no. Es más, hasta casi se resiste a otorgarlo. La iniciativa la tuvo la madre de esta niña. Como a veces constatamos en alguno de los relatos que la iniciativa la tienen otros. Claro que es un misterio. Pienso en cuando le rezamos a la Virgen, la ponemos como intercesora, es la intercesora ante Dios. Pero ella intercede por algo que escucha a Dios y consecuentemente obra porque ella lo pide. O sea que de alguna manera Dios pospone o deja a un lado su iniciativa de amor para que la tenga la Virgen o para que la tengamos nosotros. ¿Cuánto tenemos que aprender de estos milagros? En realidad, ¿no sería más conducente repensar las afirmaciones que sostenemos en torno a los milagros y consecuentemente
las afirmaciones que atribuiríamos a Dios, a cómo es Dios, a cómo creemos que Él obra y hace con nosotros? ¿No será más bien que en estos milagros que mencionamos se nos expresa un amor que es para todos, un amor misericordioso de Dios que es para todos, que no tiene limitaciones de acuerdo a la fe o a la increencia de las personas? Podemos vislumbrar un Dios que no le interesa vanagloriarse de sí mismo ni mostrar su omnipotencia y su poder. Al contrario, se expresa en lo sencillo, en lo humilde, en lo más cotidiano. No podríamos intuir o percibir en estos ejemplos que Dios no se limita solamente a otorgar sus favores, bendiciones y milagros a los buenos, a los que se lo merecen, sino a todos. Un misterio que carcome a veces nuestras conciencias, esperando el castigo de los malos. Pero sin embargo, un Dios que vemos en estos milagros, que le brinda sus favores a todos, sin distinciones de fe o de bondad. ¿Acaso no podemos vislumbrar también un Dios que, la verdad, misteriosamente aguarda misteriosamente nuestra iniciativa, nuestro pedido, nuestro grito de auxilio? Nosotros que creemos que Dios sabe todo, que nos conoce más íntimamente que nosotros mismos, sin embargo, en alguno de estos milagros se nos revela un Dios que nos espera, que nos reclama que le pidamos, que reclama que nosotros tengamos la iniciativa para amar, para ser misericordiosos, para consolar, para ayudar, cuando le pedimos en nuestras oraciones de petición por los enfermos, por los necesitados, por los pobres. ¿Cuántos misterios de Dios se nos develan en estos misterios de los milagros? Todas estas consideraciones nos invitan a repensar en los misterios y repensar en el Dios que creemos, en el Dios que nos muestra Jesús. Es por eso que difícilmente, siguiendo estas enseñanzas que descubrimos en los milagros, no podríamos sostener ni que Dios es un ser orgulloso que se vanagloria de su poder, ni tampoco que Dios reparte su favor y sus bendiciones a su libre antojo, algunos sí, a otros no, como un nene caprichoso. Ni tampoco podríamos decir que Dios es un insensible, que no le interesa, no se inmuta por el sufrimiento de miles de sufrientes que no obtienen el milagro que necesitan. Miles. De hecho, cuando uno ve los milagros de Jesús en sus 3 años de vida pública, Él no sanó a todos los leprosos, no dio vista a todos los ciegos, no resucitó a todos los muertos. Al contrario, la mayoría son los que no obtienen los milagros. Como ahora. Siempre son eventos excepcionales, no es lo cotidiano, no es lo habitual. Por eso podría uno decir, pero ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios deja esto que suceda? Sin embargo, no podemos decir que es un insensible o que fuera lejano. Es un misterio. Vamos a tratar de develarlo. Tampoco podemos decir que Dios solo bendice a los buenos, a los que se lo merecen. Se lo merecen. Los que se lo merecen, los que se lo ganaron, reciben el favor de Dios. Como si fuera un comercio. Yo lo pagué. Como lo pagué es mío, me lo llevo. Yo obré de acuerdo a la ley, de acuerdo a los mandamientos. Entonces Dios no le queda otra más que otorgarme su favor. Sin embargo, vemos que detrás de todo esto hay un gran misterio de amor que muchas veces nos cuesta comprender. O sea, nos es más sencillo a nosotros adentrarnos y racionalizar en la justicia. El concepto de justicia es muy asible para nosotros, muy maleable. En cambio, el concepto de misericordia, poder llegar a amar al que nos lastima, al que nos daña, poder llegar
ni de lejos, a dar la vida por aquellos que quieren quitarnos la vida. Bueno, este es el Dios que nos muestra Jesús, ¿no? Y ahora vamos a procurar adentrarnos a descubrir el Dios que nos muestra Jesús precisamente en los milagros. Precisamente, superar estos errores nos va a permitir a nosotros vislumbrar el sentido evangélico de los milagros, que es el que queremos descubrir hoy. Para eso necesitamos dar un paso más. Vamos a comenzar preguntándonos si los milagros son hechos o acontecimientos de fe. ¿Es lo mismo un hecho que un acontecimiento? Por hecho, entendemos un fenómeno o un suceso que se da en un tiempo y en un espacio determinados. Es como si dijéramos, está lloviendo. Bueno, simplemente eso, cae agua del cielo. En cambio, por acontecimiento, entendemos también un fenómeno o un suceso, pero que es interpretado por una persona o una comunidad. O sea, estas personas o estas comunidades son interpeladas por ese fenómeno, ese suceso. En el ejemplo de la lluvia, no es lo mismo que caiga la lluvia para un grupo de campesinos que están precisamente cosechando y pueden perder su cosecha, a una pareja de enamorados que románticamente se besan debajo de un paraguas. O sea, puede ser el mismo fenómeno, el mismo suceso, pero que tiene repercusiones diferentes. Nosotros los milagros los vamos a tratar de reflexionar y vamos a bucear en ellos, no como simples hechos históricos que se dieron en un tiempo o en un lugar, sino nos vamos a adentrar a ellos como acontecimientos de fe. Acontecimientos de fe que nos interpelan y en ellos precisamente por esta interpelación en relación a la persona de Jesús que encontramos en ellos, es que queremos saber cuál es el mensaje, cuál es la enseñanza, a qué nos llaman estos milagros como discípulos de Jesús. De ahora en más, nosotros a los milagros los vamos a entender como acontecimientos experimentados por una comunidad creyente, acontecimientos de fe. Para los que no participan de esta fe, para los que no creen en Jesús, los milagros no se dan. O sea que para comprender este misterio de los milagros, para adentrarse en ellos es necesaria la fe. No para obtenerlos, pero sí para comprenderlos y adentrarse en su misterio. Mientras tanto, uno podría preguntarse, pero entonces, ¿para qué Dios obra milagros? Es tan complejo todo esto. Bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, nos da una referencia. En el milagro del ciego de nacimiento, según caminaba, vio un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó, ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Interesantísimo. Sin adentrarnos al estudio particular de este milagro, pero nos da una explicación Juan magnífica de por qué Dios obra milagros, para que se manifieste en nosotros las obras de Dios. Esa es una primera aproximación. Pero antes de adentrarnos a los evangelios, les propongo que primero nos aproximemos al menos a una provisoria definición de milagro. Por milagro podemos decir que entendemos a un evento extraordinario, no ordinario, es algo extraordinario, no habitual, asombroso, maravilloso, no pasa inadvertido y también es incomprendido desde los conocimientos y la situación presentes, o sea, no se sabe por qué pasa lo que pasa. Desde luego que esto está circunscrito a un tiempo y a un lugar históricos. Lo que quizás para hace 500 años era milagroso, hoy no lo sería porque la ciencia da cuenta y explicación de ese fenómeno.
Por eso es interesante siempre enmarcar el milagro en un tiempo histórico determinado. Por lo general decimos que interviene una persona que lo realiza o lo convoca o lo concretiza. No siempre, porque hay eventos milagrosos que son naturales donde no hay una persona que lo efectivice el milagro. Pero en general sí hay una persona que lo realiza. También podemos decir que aparecen en todos los tiempos y culturas. No es privativo el milagro de una religión, de una etnia, ni mucho menos de los cristianos. Tampoco es privativo de ningún grupo ni de ninguna persona en particular. Ahora vamos al concepto de milagro, pero en el marco de los evangelios. En los evangelios, los milagros tienen un sentido que es eminentemente, principalmente teológico, fundamentalmente teológico. Son signos del reino. O sea, los milagros en los relatos de los evangelios están expuestos como signos del reino que vino a predicar Jesús. Y están incorporados a los textos de acuerdo al mensaje central de los 4 evangelios. O sea, no hay ninguno de los milagros que uno pueda leer o reflexionar o estudiar desligado del mensaje central del evangelio. O sea, tienen su corazón, diríamos. Cada uno de los milagros tienen su corazón en el misterio central de los 4 evangelios. Que este misterio no es otro más que el misterio de Jesús muerto y resucitado. En él, en este misterio central, en este misterio sustantivo, es que tenemos que encontrar las raíces profundas, los significados profundos y los sentidos profundos de los milagros. Sin embargo, también podemos decir que los milagros dentro de los evangelios aparecen como indicios de la condición poderosa de Jesús. Seguramente Jesús, a medida que iba creciendo en estatura, en inteligencia y en gracia, también habría ido advirtiendo estos poderes que tenía él por precisamente su herencia divina y por su rol mesiánico. Habrían sido estos milagros instancia también de discernimiento vocacional de Jesús. Por otra parte, Jesús, de alguna manera los milagros no es que los utilizó, pero fueron una especie de carta de presentación. La gente lo empezó a conocer y masivamente se empezó a extender su fama, precisamente no solo por las enseñanzas tan originales que él enseñaba, sino precisamente por los milagros. Por los milagros. Era conocido tanto por las enseñanzas novedosas como por estos milagros que eran realmente extraordinarios. Además, los milagros son acciones que captan la atención de la gente. Precisamente su fama se extiende, uno de los motivos fue justamente los milagros que realizaba. No hay duda, ahí es una opinión consensuada dentro de los estudiosos bíblicos que él era un taumaturgo, una persona que hacía milagros. Por otra parte, son actividad central de Jesús. Tanto él como para sus discípulos, él ya lo habíamos mencionado, ¿no? Tenía como actividad central de su ministerio el sanar enfermos, expulsar demonios. O sea que realizaba milagros como parte nuclear de su actividad pastoral y misionera. Y también podemos mencionar que los milagros no agotan lo que es Jesús. Algunos podrían llegar a afirmar que, bueno, los milagros son prueba de que Él era Dios. De ninguna manera, porque hay muchas personas que hacen milagros sin ser Dios. Y aparte Jesús tiene muchísimos otros atributos y cualidades y rasgos de su persona que no quedan agotados por esta capacidad de hacer milagros. Bueno, hasta aquí podemos concluir
que los milagros no son, eso podemos precisar, lo que no son. Capaz es más fácil a veces decir lo que no son que lo que son. Pero sí tenemos claro que no son productos mágicos. Piensen ustedes que la magia es un conjunto de la manipulación de objetos, elementos, palabras, para producir algo esperado, un fenómeno. En las películas de magia eso queda bien representado. Los milagros no son magia, como los sacramentos, no son magia, no es que es un cóctel de palabras, rituales, y se produce lo que uno espera. No es así. Eso no son los milagros, ni eso tampoco son los sacramentos. Bueno, y por la positiva podemos concluir que los milagros son acciones evangelizadoras de Jesús. No agotan todas sus acciones, pero fueron acciones principales de la actividad pastoral de Jesús. También podemos decir que los milagros son signos de la presencia inminente del reino de Dios. Son signos del reino. El reino es algo no visible, algo oculto. Los milagros visibilizan ese reino. Un signo es un fenómeno, una realidad que visibiliza, exterioriza algo que está por detrás, algo que está oculto. Como cuando uno llega a casa y siente olor rico que viene de la cocina y dice, ¿qué habrán hecho de comida? ¿No? O sea que el olor, el aroma, visibiliza, exterioriza algo que todavía uno no vio, no tocó, no comió, pero ya lo anticipa. Los milagros anticipan y visibilizan el reino de Dios, que es otro tema para profundizar y aprender. Bueno, en tercer lugar podemos decir también que los milagros son como las parábolas, que son narraciones, textos evangélicos que por comparaciones nos dejan una enseñanza central. Bueno, en este caso también los milagros son acciones de Jesús que nos dejan también una enseñanza, más allá de la vista que le otorga al ciego o la pureza y limpieza que le otorga a un leproso. Atrás de esos hechos hay alguna enseñanza o sobre Dios o sobre la comunidad cristiana o sobre el discipulado. Son parábolas alegóricas en acción hechas por Jesús. Y finalmente podemos decir que los milagros son signos eficaces de la gracia. Esa es la definición clásica de sacramento. Signos eficaces que realmente nos dan la gracia de Dios. Los milagros son signos que realmente nos dan la gracia de Dios, de la salud, de la salvación, del perdón. Los milagros. Hay que pensar en este sentido que los milagros, como los sacramentos, ya lo habíamos dicho que no son magia. No es que uno va, se confiese y porque el cura te dice algunas palabritas, ¡plup!, se te perdonan los pecados. O porque en la misa el sacerdote lee lo que está en el misal y reproduce eso, ¡plup!, cuerpo y sangre de Jesús. O sea, los sacramentos no operan mágicamente, sino que son voluntades expresas y fundantes de Jesús que otorga a la Iglesia. Se constituye en cuerpo y sangre de Jesús en la Eucaristía, nuestro Señor Jesucristo, pero por voluntad expresa de Él, porque Él quiere que lo celebremos y conmemoremos de esa manera. No es que el sacerdote es como un mago, el misal es como un ritual, ¿no? Y entonces indefectiblemente se conjugan esos elementos, ¡plup!, y ya aparece Jesús en cuerpo y sangre. Ni ninguno de los otros sacramentos. Los sacramentos son acciones eficaces que visibilizan una gracia interior que no se ve, pero que son voluntad expresas de Dios y de Jesús. Les propongo ahora adentrarnos a los evangelios para estudiar este tema de los milagros. En principio podemos decir que los evangelios son escritos muy particulares, distintivos, originales, hechos a la luz de la experiencia de la fe en Jesús resucitado. Ya habíamos mencionado que el corazón de los evangelios, el misterio central, es la muerte y resurrección de Jesús. Y todos estos 4 escritos de los evangelios
precisamente están hechos a la luz de esa experiencia del Jesús resucitado. Es por eso que cuando busquemos sobre los milagros tenemos que hacerlo desde ese lugar, no abordarlos como si fueran meros hechos históricos en un lugar, en un tiempo determinado, sino relatos expresados en los evangelios desde la fe de una comunidad creyente en Jesús resucitado. Adentrándonos específicamente en el Evangelio de Marcos, podemos decir que este Evangelio en realidad condensa una teología programática para la vida cotidiana del cristiano. Ustedes saben que los Evangelios en realidad, son anuncios de esta buena noticia de Jesús Salvador en medio del mundo. Pero cada uno de ellos, de estos 4 evangelios canónicos que nosotros tenemos, reelaboran y explican ese único misterio que hacíamos referencia hace un momento, el misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Cada uno de ellos lo aborda y lo explica de una manera particular y concreta de acuerdo a la comunidad a la que fue dirigida este evangelio y de acuerdo también a la idiosincrasia y a la experiencia creyente del evangelista. Particularmente este evangelio de Marcos fue escrito para una comunidad perseguida. Es una reconstrucción de un evangelio desde un punto de vista teológico de la persecución en razón de la fe. Enfatiza esto de seguir a Jesús más allá de toda persecución, incluso hasta el riesgo de perder la propia vida. Es por eso que Marcos construye este evangelio como una teología que modelice la vida del cristiano, de ese cristiano que enfrenta persecuciones concretas por su fe. Y las persecuciones le pueden costar la propia vida. Cada texto de este evangelio sintetiza contenidos doctrinales que se ofrecen como modelo a seguir para un discípulo cristiano frente a las dificultades. Este es el evangelio de Marcos en un encuadre muy general desde el cual vamos a reconstruir el sentido de los milagros. Entonces, ¿qué podemos decir de los milagros en este evangelio de Marcos? Los milagros en este evangelio están basados en hechos históricos, pero son reelaborados con finalidades específicamente teológicas que recién mencionábamos. Y estos milagros, en el contexto teológico de este evangelio, expresan 4 elementos centrales. Primero, expresan intenciones de Jesús manifestadas en su ministerio. O sea, los milagros son acciones que intencionalmente Jesús realizó y quiso realizar en su ministerio. Y de hecho lo hizo parte central de su ministerio y del ministerio de los discípulos, a los que él envió. En segundo lugar, también podemos decir que los milagros expresan una imagen de Dios que nos mostró Jesús, que es absolutamente original y nueva. No en contradicción, aunque en algunos aspectos pareciera serlo, pero no decimos en contradicción al Dios del Antiguo Testamento, porque es el mismo, pero sí claramente a través de los milagros nos muestra un rostro, rasgos de Dios que para los judíos de su época era desconocido. En tercer lugar, los milagros nos expresan notas características del discípulo cristiano. En cada uno de los milagros, en muchos de ellos, podemos ir sacando como el recuento de rasgos y notas distintivas de lo que es un discípulo cristiano. Cada milagro nos aporta una nota distintiva. Y finalmente podemos aprender que en los milagros
se nos manifiesta también notas características de la comunidad cristiana, no solo del discípulo, sino de la comunidad cristiana. En función de esto visto, podemos preguntarnos qué podemos aprender de los milagros en este Evangelio de Marcos. Bien, algunos de los aprendizajes. El primero está referido a cómo obra Jesús. En los milagros podemos tener como nuestro modelo de misionero. Nosotros que misionamos con sufrientes, bueno, cómo hacer con ellos, cómo acercarnos, cómo mirarlos, cómo tocarlos, qué decirles. Bueno, en los milagros aprendemos precisamente qué hacía Jesús con los sufrientes, qué hacía, cómo obraba. Ese es un primer aprendizaje. Segundo aprendizaje, cómo piensa Jesús. En cada uno de los milagros vamos aprendiendo elementos novedosos sobre Dios, elementos novedosos sobre el modo de vincularse con Dios y con los demás, elementos novedosos de cómo vivir la religión. Piensen que Jesús, los discípulos eran judíos, cómo él propuso una nueva forma de vincularse con el templo, con Yahvé, una nueva forma de rezar, de celebrar. Aprendemos cómo obra y también cómo piensa Jesús. En tercer lugar, también aprendemos una imagen de Dios renovadora, nueva. En esto vamos a ahondar mucho. También aprendemos cómo debe ser un discípulo de Él y cómo debe ser la comunidad cristiana. Estos son los grandes aprendizajes. De estos aprendizajes, quiero decir, son los que vamos a tratar de descubrir en los milagros que vayamos estudiando, reflexionando y rezando. Ahora les propongo que podamos especificar qué distintos tipos de milagros aparecen en este Evangelio de Marcos. Como la intención es para este encuentro elegir uno de esos milagros y poder reflexionarlo, estudiarlo y principalmente rezarlo. Les propongo entonces que ahora al menos hagamos un recorrido de los distintos tipos de milagros que encontramos en este Evangelio según sobre quién recae la acción poderosa, sobre quién recae el beneficio de la gracia obtenida. En primer lugar, aparecen en este Evangelio algunos milagros que recaen fundamentalmente sobre la misma persona de Jesús. Es Jesús el beneficiario de esos milagros. Hay otra serie de milagros que recaen sobre personas que padecen, que sufren. Hay una distinción entre estos sufrientes. Unos son aquellos que están poseídos por espíritus inmundos. Esta es una serie de milagros sobre sufrientes que tienen espíritus inmundos. Otro subconjunto de sufrientes es el de los enfermos. Hay varios milagros sobre enfermos. Otro ámbito en el que recaen estos milagros es sobre alguien que perdió la vida. Un solo milagro sobre resurrección hay en este Evangelio. Milagro sobre una persona que está muerta. Y finalmente hay otra serie de milagros que recaen sobre elementos de la naturaleza. Aquí hacemos una distinción. Elementos de la naturaleza obrados por el ser humano, como son los panes. De aquí tenemos milagros sobre obras humanas en la multiplicación de los panes. Y también tenemos los milagros sobre la naturaleza, pero de obra natural. Por ejemplo, la tempestad calmada, etc. Aquí tenemos en realidad como si fuera un concierto del milagro sobre quién recae la acción poderosa y de bendición.
sobre Jesús, sobre los sufrientes o espíritus inmundos o enfermos, sobre la muerte o finalmente sobre la naturaleza, obras humanas u obras naturales. Pero también en el Evangelio de Marcos podemos hacer una clasificación de milagros, no ya sobre quién recae el milagro, sino de acuerdo a ciertos elementos distintivos que nos van a servir mucho para poder escoger o elegir algún milagro que nos interpele. Hay algunos milagros que son sobre la misma persona de Jesús. Otros son aquellos que enfrenta a Jesús. Otros en los cuales Jesús pide seriamente el secreto. Otros milagros que los que lo piden no son los que lo necesitan, sino personas que piden por ellos. Hay algunos milagros que son sobre mujeres. Hay otros en los que es el mismo sufriente que le pide a Jesús ser curado. Hay algunos en los que Jesús aparece muy enojado y desafiante. Hay un par de milagros donde Jesús pide anunciar lo que había sucedido. Hay algunos en los que Jesús celebra la fe de los que piden el milagro. Hay otros milagros que Jesús quiere hacer deliberadamente. Él mismo toma la iniciativa y decide realizarlos. Hay algunos en los que Jesús reclama tener fe. Y hay otros que en realidad se los sacan a Jesús, es como si se los robaran. Les propongo ahora, en base a todo lo que estuvimos viendo, que sobre esta lista que condensa todos los milagros que aparecen en el Evangelio de Marcos, puedan elegir uno que les interpele, que les llame más la atención, que les genere inquietud o deseos de profundizarlo, para poder trabajar en base a ese milagro las pautas que a continuación les propongo. Una vez elegido, les propongo ahora abordar estos dos pasos. Primero, en base a ese milagro que escogieron, traten de pensar lo relevante que tiene este milagro para nuestra misión concreta de la UEA. Pensarlo, reflexionando, siguiendo esta propuesta, ¿no? Primero, ¿en qué contexto está ubicado ese relato del Evangelio? ¿Dónde está? ¿Qué hace Jesús? ¿Con quiénes está? ¿Hacia dónde va? Fíjense el contexto de ese Evangelio, de ese texto de milagro. En segundo lugar, detallen lo que no entiendan, y si pueden lo investigan, o con las notas de la Biblia o en Google. Basta con poner la cita bíblica y les van a aparecer un montón de referencias. Bueno, se leen alguna que les parezca interesante. En tercer lugar, traten de rescatar de este milagro, ¿cuál es la imagen de Dios que está subyacente? ¿Cómo es Dios que está revelándonos Jesús en este texto de milagro? También tratar de ahondar sobre la enseñanza que recibimos en relación a lo que piensa Jesús. ¿Cómo piensa Jesús en este milagro? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus valores? Los valores que transmite. También tratar de detectar cuáles son los rasgos que deducimos de este milagro en relación a un discípulo cristiano. ¿Cómo tenemos que ser los discípulos cristianos?
Y bueno, finalmente también piensen y reflexionen sobre las resonancias interiores que les suscita este milagro, para culminar con un momento de oración, donde pueden pedir, o pueden suplicar, pueden agradecer, pueden hacer una oración de alabanza, de adoración, lo que les suscite este milagro. A partir de este milagro pueden charlar con Jesús sobre sus inquietudes, sus necesidades, sus dudas, sus deseos, en fin, lo que les brote del corazón. Bueno, hago yo por mi parte lo mismo. Les mando un abrazo a todos.